La tragedia del Metro Valderas. Déjame empezar con este video preguntándote, ¿cuántos años tenías en el año 2009? Y es que te voy a contar una historia que tal vez recuerdes, tal vez eras muy pequeño y no supiste qué pasaba, o tal vez le prestaste poco interés, pero es una historia trágica y macabra. Permita el libre cierre de puertas. Como todos sabemos, el metro de la Ciudad de México es un transporte público que a diario mueve a más de 5 millones de usuarios. Todos los días hay muchas historias que contar, algunas con buenas anécdotas y otras lamentablemente no tanto. Y es que el estrés que suele provocar algunas ocasiones la movilidad de la Ciudad de México es en muchos casos tan elevados que existen usuarios que tienden a sacar esa frustración con él o con los primeros que se encuentran. Corría el año del 2009, un viernes 18 de septiembre. Todo transcurría como un viernes rutinario. Gente iba y venía a sus empleos, a sus casas o a escuelas. El reloj marcaba las 17:10. Personalmente recuerdo que era una tarde templada. 4 minutos después comenzaría la tragedia. El responsable, y acuérdate bien de este nombre, es Luis Felipe Hernández Castillo, de 38 años de edad, oriundo del rancho de La Tampona, en San Antonio, Jalisco. Veterinario de profesión, y según en palabras del entonces Procurador de Justicia Miguel Ángel Mancera, Luis Felipe demostró tener trastorno de ideas delirantes. A este punto, te aseguro que te preguntarás, ¿qué es lo que sucedió? Dieron las 17:14 horas de aquel viernes 18 de septiembre, mientras el andén de la línea 3 en dirección a Indios Verdes se atiborraba de pasajeros. Según algunos medios, se dice que había más de 1,000 personas en ese momento. Al fondo, Luis Felipe, con un plumón negro, pintaba una de las paredes de la estación del Metro Valderas. Escribía insignias contra el gobierno, justificaba sus acciones en nombre de Dios. Este hecho ocurría hasta que un policía bancario, encargado de resguardar esa zona del sistema de transporte colectivo Metro, se le acercó y confrontó al individuo, sin pensar que desataría una tragedia sin precedentes. El caos comenzó cuando Luis Felipe Hernández sacó un arma calibre 38 y, sin pensarlo y a sangre fría, detonó su revólver en contra del oficial Víctor Manuel Miranda Martínez, quien forcejeó con su agresor y, por más que intentó liberarse del ataque, optó por huir corriendo, pero las heridas que le provocaron las detonaciones habían sido fatales. Quiso correr, pero cayó tendido sobre el piso del andén del Metro Valderas. La gente que se encontraba en ese momento comenzó a correr por las salidas próximas. Algunas otras se amotinaron en los vagones, presas del miedo y el pánico generado. Pasaron algunos segundos y un usuario de nombre Esteban Cervantes Barrera, con toda la valentía, decidió confrontar al pistolero, pero algo hizo que resbalara y lamentablemente fue herido inicialmente en el pecho. Aún así, y con heridas, don Esteban, de oficio albañil, no se rindió y sus últimos suspiros los dio enfrentándose al agresor con la intención de pararlo y salvar a los cientos de usuarios. Pero cobardemente, Luis Felipe dio fin a su vida con una detonación más. Segundos después, se alcanza a ver cómo otra persona de camisa blanca intenta ayudar a don Esteban, pero es recibido con una detonación y decide echarse para atrás y esconderse. El andén se despejó. Las cámaras del metro captaron al atacante apuntando con la pistola. El atacante se escondió en un vagón del metro mientras la gente que ahí se encontraba moría de miedo. Gritos, llantos y confusión eran en ese momento. Luis Felipe intercambió todavía un par de disparos con la policía judicial que ya había llegado e intentaba detenerlo. En un actuar estratégico, el atacante fue herido para posteriormente ser aprehendido por la policía. Fueron momentos de bastante angustia.
Luis Felipe fue sometido a las 5:23:45 segundos. Entre empujones, caos y gritos, fue desarmado y trasladado a la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal. Néstor Calderón, compañero del policía que ya hacía tendido en el piso, declaró para algunos medios cómo vivió aquel momento. A mí, mi compañero se me quedó viendo así, impactado, o sea, como diciéndome, yo ya, güey, ve a ver tú qué puedes hacer. Yo lo vi agonizando, yo lo vi que jalaba aire y que ya no pudo. Otra declaración de un testigo dice: y bajando del vagón se abrieron las puertas y este joven comenzó a disparar y empezó a echar disparos al abrir la puerta. Los echaba a la gente porque después nos acorralamos todos, porque corrimos de un lado, otros corrían del otro, como si fuéramos unas ratas. Otro testigo menciona: el hombre estaba escribiendo insignias en contra del gobierno. Cuando el policía trató de llamarle la atención, él le disparó a quemarropa sin más ni más. Una persona se le fue encima. Ignoró si era algo de él o un civil. A él también le dio. En las pocas declaraciones que circulan en internet, Luis Felipe Hernández Castillo declaró que lo hizo porque, según en un mandato divino, quería avisarle al presidente que se venía una crisis muy fuerte para el año 2010 y que debía detenerla. Es por eso que se encontraba escribiendo tales insignias. Otro testigo declaró a los medios: lo hizo según por un mandato que le había adjudicado Dios, un fanático religioso. El tipo se veía desorbitado, se veía fuera de sí. Las autoridades encontraron 15 casquillos percudidos en el lugar y el marcador que usó el atacante para pintar las paredes, mientras las cámaras de seguridad de la estación registraron una de las escenas más violentas que han tenido lugar en el metro de la capital, donde hubo 2 decesos y al menos 10 personas heridas. Luis Felipe fue sentenciado posteriormente a pasar en el reclusorio Oriente 151 años y 8 meses de prisión. Respecto a las víctimas, el gobierno capitalino anunció la creación de la medalla al mérito ciudadano Esteban Cervantes Barrera, que en su primera entrega recordó a los 2 fallecidos. Considerado un héroe nacional por su valentía al intentar detener a Luis Felipe, el señor Esteban Cervantes se sabe que fue boxeador amateur en su juventud, dejando a los 22 años dicha profesión por la necesidad de trabajar. Vivió en Valle de Chalco por más de 2 décadas. El 18 de septiembre de 2009 se dirigía a su domicilio luego de trabajar colocando un techo de lámina de acero en el centro comercial Gran Sur, al sur de la capital mexicana. Viajaba en la línea 3 del metro con dirección a Indios Verdes cuando observó cómo el homicida Luis Felipe Hernández Castillo disparaba en el andén del metro y le quitaba la vida al policía Víctor Manuel Miranda. Fue sepultado en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco de Iztapalapa. En su honor, en aquel entonces el gobierno del Distrito Federal otorgó la Medalla al Mérito Ciudadano Esteban Cervantes Barrera, otorgada por el Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal, la Medalla al Mérito Ciudadano por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Cinturón de Oro por el Consejo Mundial de Boxeo, otorgado post-mortem en 2010, considerado personaje ilustre por el Ayuntamiento de Valle de Chalco. Fue propuesto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que una calle de la Ciudad de México y un tren de la línea 12 del metro reciban el nombre de Esteban Cervantes Barrera. El policía bancario industrial fue sepultado con honores en el Panteón Ángeles de la comunidad de Coautepec, ubicado en los límites de Ixtapaluca y Chicoloapan. El valor y profesionalismo mostrado por Víctor Manuel Miranda Martínez en el cumplimiento de su deber, a una costa de su vida, es un ejemplo a seguir por el personal que integramos la policía del Distrito Federal, dijo Pedro Alvarado Peña, quien en ese momento era el primer inspector de la policía bancaria e industrial, y quien despidió a su compañero con este discurso. Los principios mostrados nos exhortan a cumplir nuestra encomienda ante la sociedad. No tengo la menor duda de que siempre fuiste un buen hijo y ejemplar padre y hermano. Siempre te recordaremos, añadió Alvarado Peña.
Hoy en día, las 2 víctimas mortales son recordadas diariamente por los usuarios del metro con un mural que se encuentra en la estación Valderas y a unos metros de este lamentable hecho. El mural se llama El valor frente a la indiferencia, del artista mexicano Alfredo Nieto Martínez. Lamento no poder dejarte las imágenes y el video de este hecho, todo por temas de autoría y de sensibilidad de las imágenes, pero en la descripción de este video te dejo el link. Te advierto que son imágenes aterradoras, así que es bajo tu responsabilidad.